Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Bueno, pues aquí estamos, un día más, encantado de saludaros. Y bueno, con este programa, hoy tenemos un programa que vamos a hablar con uno de los miembros de la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor, que intenta dotar de personalidad jurídica al Mar Menor para proteger a este enclave, a este ecosistema tan dañado de Murcia, que de vez en cuando sale en los medios de comunicación. Y bueno, cosas que pasan aquí en espacios chiquititos y también en los grandes. Ha habido un problema personal de última hora de la persona que iba a salir, entonces no sabemos si vamos a poder contar con él. Tenemos el espacio abierto, entonces si puede el hombre entrará. Y si no, pues será en otro momento. Son cosas que pasan y es lo que hay. Pero bueno, tenemos más cositas para pasar la tarde. Y sí que quería pues un poco repasar. También puedo darle un poco de tiempo a ver si él puede entrar. Y mientras tanto, pues os refresco un poco la memoria sobre por qué es importante esta iniciativa. Y bueno, si hay gente que nos está viendo que de la iniciativa que se había conectado aquí precisamente para verlo, bueno, pues también podéis participar, decírnoslo por el chat y ya vemos lo que hacemos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Uy, una cosita, que esto lo acabo de añadir. Esta es la ilpmarmenor.org. Un pequeño mar merece una gran protección. Y bueno, pues básicamente, quien no lo sabe, yo creo que ya más o menos ha llegado a conocimiento de todo el mundo a nivel nacional, porque de vez en cuando pues, salen en los medios de comunicación noticias sobre, bueno, que el Mar Menor está hecho polvo. Estamos hablando de la laguna de agua salada más grande de Europa. Estamos hablando de un enclave importante y muy destacado y muy peculiar. Y que va de mal en peor, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues como dice ilpmarmenor.org, pues la zona está amenazada gravemente por un exceso de nutrientes en sus aguas. El término científico es eutrofización. Y esto es producido básicamente pues por lo que pasa muchos de los problemas que sufren importantes enclaves naturales, por la acción humana, porque no sabemos proteger nuestro pequeño y amenazado planeta. Ese es el problema y eso es lo que sufrimos muchas veces, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿qué hacer? ¿Qué han hecho este grupo de personas? No solamente de Murcia, sino que aquí se han sumado muchas personas a esta iniciativa para dar respuesta a una crisis ecológica y social. ¿Qué crisis ecológica no es crisis social al fin y al cabo, verdad? Entonces, bueno, entre las cosas que han visto los promotores de esta iniciativa es que precisamente el actual sistema jurídico no da herramientas reales para proteger este enclave al Mar Menor, ¿no? Hay una insuficiencia, ¿no? de recursos. Entonces la solución, que es de lo que se trata aquí, de noticias positivas, sabéis que no somos un espacio, digámoslo así, de noticias amables para distraer al personal. Para eso ya hay muchas formas de distracción masiva. Nosotros somos, si queréis, la alegría rebelde que por supuesto bucea en esas alternativas que existen para construir un mundo mejor, ¿no? Y en este caso en concreto, los promotores de ilpmarmenor.org dicen que la solución es dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Básicamente se trata de una ley que sería, bueno, única hasta el momento en Europa, no en otras culturas jurídicas. Y esa ley haría que el Mar Menor se convierta en un sujeto de derecho para cumplir un objetivo social sin ánimo de lucro y en el que todos los ciudadanos y ciudadanas podrán exigir ante los tribunales la reparación a los responsables de los daños que produzcan a esta importante laguna, ¿no? Que muchas personas dirán, pero bueno, ¿cómo va a ser un Mar Menor un sujeto de derecho? Bueno, también tienen derechos los niños, aunque no puedan defenderse a sí mismos. También tienen derechos las personas con diferentes capacidades psicológicas e intelectuales, ¿no? La única cuestión es que en ese caso pues tiene que haber alguien, ¿verdad?, que
bueno, que defienda esos derechos ante un tribunal. Pues aquí sería básicamente lo mismo, ¿no? ¿Y esto cómo lo han impulsado esta plataforma ciudadana? Pues a través de un mecanismo que existe, que es legal, que está en nuestra legislación y en nuestra constitución creo que también, me suena que también, que es una iniciativa legislativa popular. Eso significa que, bueno, ante la sede de la soberanía nacional, ante el Congreso y el Senado, que son las cámaras legislativas que, como su propio nombre indica, son las que hacen las leyes en este país, ¿no? Los diputados y senadores, acerca de unos mecanismos, hablamos evidentemente de leyes nacionales en este caso, porque, bueno, o están otros entornos legales, ¿no? El caso es que también la gente, la ciudadanía de a pie, como tú y como yo, que no tenemos un escaño ni en el Congreso ni en el Senado, también podemos promover leyes, ¿no? Y esto es la iniciativa legislativa popular. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que significa que nosotros redactamos una propuesta de ley y hay que conseguir una serie de firmas para que esa ley pueda llegar a ser presentada a la Cámara. Bueno, primero se presenta el proyecto de ILP ante la mesa del Congreso de los Diputados. Tiene que tener pues una forma de presentarse, no vale escribir a boli quiero hacer una ley, no. Tiene que tener una forma concreta, un cuerpo legislativo, por así decirlo. Después se le da el visto bueno, se redacta el pliego y se manda a la Junta Electoral Central, que es la que también rige aquí en este proceso. Después la Junta Electoral da el visto bueno al pliego. Y después comienza la parte mollar del asunto, que es la recaudación de 500.000 firmas. Ojito, ponte tú con tus colegas a conseguir 500.000 firmas de lo que sea para impulsar cualquier cosa. Esto no es sencillo. Requiere evidentemente un apoyo popular muy importante, 500.000 firmas, pero al mismo tiempo requiere de una organización popular muy importante para conseguir esas 500.000 firmas, ¿no? Y bueno, pues 500.000 firmas en 9 meses. Creo que en este caso me suena que se consiguió una ampliación del proceso. Si no las consigues en el plazo, digamos, estipulado, puedes pedir una prórroga, por así decirlo. Me suena que en este caso ha sido así, que hubo una prórroga. Y bueno, una vez conseguidas estas 500.000 firmas, ya es la parte del proceso en el que se encuentran actualmente. Pues la mesa electoral lleva las firmas a la oficina del censo y comprueba que las firmas son válidas. Esta es la parte en la que se está ahora mismo comprobando, me imagino que una a una, que estas 500.000 firmas sean válidas. Y si no hay problemas, siempre en este tipo de iniciativas, que para eso son tan importantes y hay que currar tanto, pues se recogen más. Si son 500.000, se llevan 500 y unas cuantas mil más. Tiene lógica, ¿no? No vas a llevar 500.015, ¿no? Porque siempre hay, incluso en la iniciativa más noble y que más deberíamos apoyar, pues siempre hay gente que, bueno, que hace el tonto y que firma con perico de los palotes, o que lo pone, incluso firma mal, porque incluso puedes encontrarte algún gañán que no esté de acuerdo y que diga, pues voy a intentar fastidiarles, etcétera. Bueno, malas praxis que hay de todo tipo, ¿verdad? Y es evidente, y además porque es un proceso garantista. En toda democracia tiene que haber un proceso garantista, ¿verdad? Y bueno, pues así es también en este caso. Y ahí están en eso. Y si se consigue este proceso, pues ya se irá a la siguiente. Y que no es la votación de la ley, no es tan sencillo. Después de esto, si se certifica que hay 500.000 firmas, se remite al Congreso y luego el Pleno del Congreso tiene que someter a consideración si sigue con el proceso o lo rechaza. O sea, luego tienen que llegar el Pleno Congreso y decir, bueno, tramitamos esta ley o pasamos de ella. Tramitarla, iniciar el proceso, no aprobarla, ¿vale? Si luego da el pleno el visto bueno, el proyecto pasa a la mesa de la Cámara para ser debatido, modificado, etcétera, en colaboración con el grupo promotor. El grupo promotor de la firma aquí colabora con la mesa del Congreso. Y luego ya
como paso final, se votaría en el Pleno del Congreso, vete tú a saber cuándo, porque hablamos de un proceso que vete tú a saber, esto puede durar meses o incluso años. Así que el tema tiene lo suyo. Por cierto, ha habido sedes, a ver si puede estar aquí. Creo que ya no lo pone, porque sí que ha habido sedes de recogida, no solo en... Ay, creo que aquí. Bueno, aquí lo podemos ver. En toda España, o en buena parte de España, Chequia, Alemania, Canarias. O sea que también ha habido a nivel internacional. O sea, ha habido en varios países. Finlandia, es esto. De hecho, un par de mesas en Finlandia. Bueno, pues sí, ha sido un proceso de recogida de muchas firmas. Entiendo que estamos hablando, en este caso, entiendo, de ciudadanos españoles, entiendo, así que entiendo que habrá sido una iniciativa desarrollada, bueno, pues para recoger firmas de ciudadanos españoles y quizá posiblemente organizada, eso no me cabe casi, por lógica, seguro que ha sido así, por ciudadanos españoles en el exterior, porque raro sería, ¿no? Que fuera de otro modo. Y bueno, pues es un proceso complicado. Esperemos que al menos llegue a votarse. La verdad es que un proceso que tiene tantas firmas que menos que... No sé si aprobarse siempre, porque claro, 500.000 personas, que apoyan algo a 500.000 personas no significa que ese algo pueda ser intrínsecamente positivo. Pero aquí estamos hablando de proteger un paraje natural, simplemente darle personalidad jurídica. Es una herramienta más de protección. Yo creo que, vamos, que es totalmente lógico. Vamos a ver este vídeo que también lo cuenta. Un momentito. A ver qué nos cuenta. ILP Mar Menor, una firma para conseguirlas todas. Vaya por Dios, se me ha olvidado. Vamos a tener que ponerla otra vez. Porque se me ha olvidado darle el sonido. Cachis en la mar serena, ¿cómo estamos? Un momentito, por favor. Habéis podido ver la imagen, pero no. Ay, señor, qué tontería he hecho. Bueno, venga. Vamos a darle otra vez.
Hay quien piensa que la mejor forma de proteger el Mar Menor es darle derechos, como los que tenemos tú y yo. Que con derechos tendría la posibilidad de protegerse y las cosas serían muy distintas. Y el primer paso para tener derechos es tener su propia firma. Así que buscamos la firma del Mar Menor en sus aguas. Y creemos que la hemos encontrado. Justo aquí, en sus corrientes. Sus corrientes son su trazo. Son su carácter. Y de alguna manera, su historia. Y ahora que el Mar Menor tiene su firma, a firmar. Que para eso están las firmas. ILP Mar Menor, una firma para conseguirlas todas. Perdona que se cortara un poco por la esquina y eso que lo he puesto a pantalla completa. No sé por qué ha hecho eso, pero bueno, lo he cuadrado de tal manera que al menos se podía ver lo esencial. Bueno, esto es lo básico de esta iniciativa. Mientras vemos si podemos hablar o no con uno de sus responsables, sí que es interesante. Hay muchos casos, ¿vale? Es verdad que en Europa es la primera vez que pasa, pero esto pasa mucho en América Latina y en general también en el continente americano. De hecho, aquí tenemos esto del año, bueno, 23 de febrero de 2021. Es que es casi de hace un año exactamente. Por primera vez se concede a un río derechos oficiales y personalidad jurídica en Canadá. Como os digo, el 23 de febrero de 2021, prácticamente, bueno, prácticamente no, un año y un día de esta noticia, de una alianza de pueblos originarios que anunció tal día como ayer de hace un año la concesión de personalidad jurídica al río Magpie mediante la adopción de dos resoluciones paralelas por parte del Consejo Innu de Equanishit y el municipio regional del condado de Minganiye. Básicamente, como digo, son entidades, digamos, de pueblos originarios de la zona. Y bueno, al río se le asignaron, gracias a esta resolución, 9 derechos, así como a los posibles tutores legales responsables principalmente de garantizar que se respeten estos derechos. Es el primer caso de este tipo en Canadá, pero bueno, como dice aquí en este asunto, la iniciativa forma parte de un movimiento global particularmente activo en Nueva Zelanda, Estados Unidos y Ecuador, para reconocer los derechos de la naturaleza. Eso hay que tenerlo claro, que estamos hablando de algo que no es solamente, que no es una ocurrencia, ¿de acuerdo? Que es algo que se lleva haciendo años en varios sitios. Yo me acuerdo hace años, hace bastantes años, ya hace como 11 o 12 de esto, un debate cuando yo me estaba metido en otros fregados, con dos señores muy mayores de los dos partidos mayoritarios de toda la vida y además en un periodo antes de que se rompiera, digamos, el bipartidismo actual, que hablábamos de temas ambientales y básicamente lo que decíamos, o lo que decía este señor, es que les parecía raro que se hablara de que, bueno, de que las cosas tenían derechos, ¿no? Dice, pero ¿cómo va a tener derechos un árbol? ¿O cómo va a tener derechos lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de entorno natural que se nos ocurra, ¿no? Yo le dije, bueno, señor, esto es una rareza, digámoslo, aquí, en Europa. Yo no entendía, no, digo, disculpe, esto se lleva años haciendo en otros lugares, que esto no se haya hecho antes en Europa no significa que esto no se pueda hacer, ni que de hecho no se esté haciendo en muchos países, no solo de América Latina, también de Canadá y de Estados Unidos. Lo digo por ese prejuicio un poco lamentable que hay
digamos, con las poblaciones de países que no son del, digámoslo así, primer mundo, ¿verdad? Y claro, que no exista una cultura jurídica de esto no significa que no se pueda hacer y de hecho que no se esté haciendo en muchos otros lugares. Y es así y esto estaría muy bien que empezara siendo en Europa, que esto fuera, que esta iniciativa de la ILP del Mar Menor fuera la punta de lanza de esto mismo en Europa y por qué no pensar que fuéramos los primeros y que tuviéramos mucho que aportar en este sentido, ¿no? Que aportar no solamente, como digo, a nivel nacional, sino incluso a nivel europeo durante pues, también muchas luchas sobre derechos de protección de la naturaleza, muchos entornos amenazados y al final esto es simplemente una herramienta más, ¿no? Una herramienta más que no daña a nadie, que tiene todo el sentido del mundo y que al final es dotarnos de más recursos para proteger a este pequeño y amenazado planeta que es nuestra única casa común y por lo tanto lo que tenemos que proteger siempre en todo caso y no hay ninguna excusa para no hacerlo porque nadie que tenga dos dedos de frente y que sea mínimamente cuerdo tira piedras contra su casa o incendia su cuarto de estar, ¿no? O llena el suelo de su baño de basura, ¿no? Creo que las personas que tienen esos comportamientos sabemos que son enfermos mentales, ¿no? Pues hay patologías que no son individuales, que parece que son globales y no puede ser que nos sigamos comportando como una sociedad o como un planeta o como mejor dicho, como los habitantes de un planeta enfermo o como una humanidad enferma directamente. No tiene ningún sentido en este caso. En fin, creo que ha quedado bastante claro por qué es importante todo esto, pero aún así he tenido un problema a la hora de centrar esto, pero bueno, los fallos del directo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, vamos a seguir hablando. Y hay una noticia muy interesante de Alterconsumismo, que es uno de los espacios alojados a su vez dentro del Planeta Futuro, que a su vez es un espacio muy importante de blogs dentro de, bueno, la versión digital del país.com, el diario del grupo Prisa, que yo creo que todo el mundo conoce y quizá el medio de comunicación escrito y tradicional más importante de este país, por lo menos en lo que a prensa escrita se refiere, ¿no? Es muy interesante y muy gracioso en las noticias de Ana Argemí, que directamente es quien lleva arte consumismo, su principal responsable. Titular es muy gracioso, dice que en Francia inventan de nuevo la rueda, esta vez eléctrica. ¿De qué habla esta noticia? Bueno, es cierto que aquí en Francia, quiero decir, hay una política de apoyo a la bicicleta eléctrica que ya nos gustaría, nosotros, de hecho, las ventas anuales de bicicletas eléctricas en Francia se han multiplicado por 2 en 2 años, desde 2019 a el pasado año 2021. Hablamos de un paso de 400.000 a 800.000 unidades. De hecho, hay problemas de demanda para mucha gente que no se puede comprar una bicicleta, ¿no? Y de hecho, la tendencia sigue al alza a pesar de que los precios son bastante altos. Y los fabricantes franceses calculan que para el año 2024 van a vender más o menos 1.000.000 de unidades. Dice además Anargemi que lo bueno es que este vehículo eléctrico se ha convertido en una alternativa real al coche, ¿vale? O sea, no estamos hablando de algo, por así decir, simplemente pintoresco, ¿no? Sino algo que tiene mucho sentido y que sí, que es una alternativa, claramente. O sea, tal cual, es una alternativa. Entonces, esa es la situación actual, pero está el peligro que sucede, de que básicamente, pues que vale bastante pasta una bicicleta eléctrica. O sea, de 2000, bueno, la más barata
son 1.849 euros, por lo menos la que citan Argemí, la francesa. Pero que hay bicicletas que de 2.000, 3.000 pavos, sin muchos lujos, te sale la bicicleta eléctrica. Y esto es así, ¿no? Entonces, en esta situación de por un lado apuesta por la bicicleta eléctrica incluso desde el Estado francés, pero el problema de que son caras de narices, bueno, pues ha surgido una startup que básicamente, sabéis que es mucho mejor si se pueden usar términos españoles, ¿verdad? Una startup es simplemente una empresa que está empezando. Suele usarse con empresas de menos de un año, es una de estas palabras o palabras que se han hecho muy populares ahora con el tema de la moda del emprendimiento y tal, y bueno, pues básicamente una startup es una empresa de nueva creación y en concreto se llama T-Bike, esta startup, que básicamente la idea es abaratar el tema. Y la idea que han encontrado y que pone, digamos, que la inspiración de este proyecto, como contaba su cofundador, Laurent Durieu, será Dury, no sé yo de francés, tengo poca idea, pero bueno, Laurent Dury, cofundador, descubrió, por lo visto, en China un cementerio de bicicletas, un vertedero a cielo abierto donde había 25 millones de unidades, todas abandonadas y sin ninguna esperanza de volver a la vida útil. Un cementerio de bicicletas. Entonces, Dury, investigando, descubrió que esto pasa en muchos sitios, que hay más vertederos de bicicletas y pensó que, bueno, pues estamos hablando de millones de bicicletas abandonadas en todo el mundo, que a lo mejor se les podría dar una vida útil, ¿no? Porque ¿y si se me ocurre a mí algo para reutilizar estas bicicletas, que algunas seguramente sean aprovechables, porque una está rota de un lado, pero a lo mejor no del otro? Y seguro que hay muy buena parte de estas bicicletas que se pueden aprovechar. Y bueno, básicamente esa es la idea. T-Bike no es una bicicleta, es una rueda equipada de un motor eléctrico y que puede instalarse en cualquier bicicleta y voilà, la convierte así en bicicleta eléctrica. Sobre todo pensada para los urbanitas que querrían poder ir a su empleo en bicicleta, porque bueno, estamos hablando de que en Francia la distancia media entre el hogar y el lugar de trabajo son 5 kilómetros, con lo cual es ideal el transporte en bicicleta, ¿no? Y bueno, también está pensado para otros públicos, como las mamás que quieren pasearse con sus hijos, con uno o dos hijos en su bicicleta, o incluso también a las personas mayores que quieran poder desplazarse un poco más y que todavía puedan apañarse con esto, ¿no? Bueno, T-Bike fue creada en octubre de 2019 después de 6 meses de investigación, cuyo objetivo era, pues como os decía, encontrar una solución económica, simple, fácil de poner en práctica, que no supusiera una instalación fastidiosa, porque eso echaría para atrás a posibles usuarios tan torpes como yo, por ejemplo, y sin cables ni necesidad de conectarse a la corriente. Es una rueda eléctrica equipada con un motor de 250 vatios y con una batería de última generación que se conecta por Bluetooth. Es decir, no tienes que conectarlo a la red y además también está conectada a una aplicación del mismo nombre, T-Bike, y permite modular esta aplicación los niveles de asistencia al ciclista del 20 al 99% para gestionar el nivel de esfuerzo. Estábamos diciendo que una bicicleta eléctrica media ronda los 2.000 pavos así de coste, mientras que este complemento, este T-Bike, que puede convertir tu bicicleta normal en una bicicleta eléctrica, cuesta 795 euros y puede adquirirse en 3 o 4 plazos, o incluso se puede también financiar durante meses a partir de 26,9 euros al mes. Está disponible a través de su página web de momento en Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Luxemburgo y Portugal. Y como dice Anargemic, dice que confía en que no tarden en rodar pronto también por España. Entonces, hay un pequeño vídeo, aquí no hace falta porque es solo imagen, no hace falta que ponga el audio, mejor, así no hago la misma cagada de antes. Entonces, a ver un momentito, si la termino de poner un poquito aquí, por fin le termino de cuadrar, que diga, soy hijo mío, entre unas cosas y otras. Vale, pues como digo, aquí no hace falta que esto va sin sonido y esto es simplemente que lo vais aquí a ver, es muy visual. De todas maneras, si queréis un poco lo comento yo por encima,
Es un dibujito, es el vídeo corto de presentación de cómo se monta esta T-Bike. Entonces, bueno, para lo que estáis siguiéndolo vía podcast, veis un dibujo de una bicicleta boca abajo, se quita la rueda delantera y se pone la rueda delantera. La T-Bike es una rueda delantera sin más. Se pone como cualquier rueda delantera con sus tuerquecitas, se ajusta. Y esa es la rueda delantera que ya está. Se va con batería y es la rueda delantera que hace la función de convertir la bici en una bicicleta eléctrica. Una rueda delantera sin más, que se pone en la bici, va con su batería y se carga y punto pelota. Y eso es una T-Bike. Qué sencillo, sí que es verdad que al final es como que han inventado la rueda con una idea terriblemente sencilla, pero práctica. O sea, tú vas, le pones esa rueda delantera que tiene un motor y se carga por Bluetooth y por... como cargas cualquier móvil. O sea, creo que es así, ¿no? Por Bluetooth o con... A ver un momentito. No, con una batería como cualquier móvil, pero luego se conecta por Bluetooth a una aplicación. Vale, vale. Bueno, en todo caso, como veis, es una idea terriblemente no, escandalosamente o orgullosamente sencilla. Está genial que triunfe la sencillez. Y vamos, que es una pasada, y creo que tiene buena pinta. No sé por qué me da que van, no sé si esta, pero iniciativas como esta, creo que van a ser bastante habituales en el futuro porque es una democratización de la movilidad sostenible en bicicleta y le veo muchos pros y desde luego es una noticia bien positiva. Bueno, creo que vamos a seguir, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de una noticia que ha aparecido en ecocircular.com, eco-mediocircular.com, que bueno, es un portal de noticias de la economía circular. Ya hemos hablado varias veces de la economía circular. Hay una entrevista sobre el primer Congreso Nacional de Economía Circular en nuestro YouTube, que siempre soy muy machacón, pero siempre lo digo. En nuestro YouTube están todas las entrevistas que sabéis que, bueno, que se acaban borrando porque lo que sucede muchas veces bueno, muchas veces no siempre. Twitch es una herramienta básicamente pensada para emisión en directo, con lo cual los directos se borran cada 2 semanas más o menos. Creo que son 2 semanas y luego cuando adquieres cierto nivel, 2 meses. Pero vamos, que se acaban desapareciendo. Cambio YouTube no es exactamente así. YouTube el contenido se queda ahí per secula seculorum. Entonces, bueno, pues ahí puedes ver bastante contenido sobre economía circular, como la entrevista sobre el primer congreso de economía circular. Y aquí está este portal de noticias circular, ecocircular.com. Como digo, con guión medio entre eco y circular. Y esta noticia, Eurecat, que coordina un proyecto europeo dotado con 14,8 millones de euros para acelerar la respuesta del continente al cambio climático. Bueno, es muy importante porque estamos hablando de que, bueno, es un problema grave, quizá el más grave al que nos enfrentamos como humanidad. Entonces vamos a necesitar también aquí de todo tipo de iniciativas y herramientas para conseguir un éxito o, si no un éxito, por lo menos mitigar en la medida de lo posible y adaptarnos a la medida de lo posible al cambio climático. Y esta es la idea de este proyecto, el proyecto Impetus, que desarrolla el Centro Tecnológico Eurecat, que bueno, es un centro tecnológico bastante importante. Digamos que es el Centro Tecnológico de Cataluña, donde trabajan 650 profesionales con un volumen de ingresos de 500 millones de euros anuales. Bueno, Centro Tecnológico de la leche, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente han puesto en marcha este proyecto Impetus, que son 14,8 millones de euros y se trata de que ayuda a definir acciones concretas a través de medidas innovadoras para contribuir a la adaptación climática y avanzar para aspirar a ser el primer continente climáticamente neutro para 2050. ¿Qué es lo que hace Impetus? Sobre todo quiere establecer espacios de datos virtuales en diferentes regiones europeas para involucrar a todas las partes interesadas en el trazado de estrategias y acciones contra el cambio climático. Básicamente va en el rollo de tema de usar digitalización y también inteligencia artificial
pues para compartir conocimientos, para recoger datos, para recoger información sobre cómo están funcionando diferentes iniciativas, ver qué se está haciendo en las diferentes regiones. Al final, el tema de la inteligencia artificial y la recogida de datos va a ser importante en todo. Y hemos hablado también, aquí se ha hablado de la inteligencia artificial y del peligro y las posibilidades del algoritmo con calidad y cultura democráticas. Todavía vamos a abordarlo, al menos en otro programa más en el futuro. Y bueno, aquí se basa esta iniciativa también, precisamente lo mismo, en recogidas de datos y en usar inteligencia artificial, pues para estudiar qué iniciativas funcionan mejor, y es una recogida de datos que va a tener lugar en diferentes territorios, comparar qué se hace, qué no se hace, y además teniendo en cuenta pues diferentes cuestiones, la naturaleza, la gobernanza, la financiación y la participación pública. Bueno, que no se trata de crear un espacio de datos con una red interconectada para precisamente eso, ese recogida selectiva y muy importante de datos que también se va a compartir para ayudar a estas estrategias, a la puesta en marcha de estrategias de adaptación y mitigación, ¿no? Y estos datos pues también van a ayudar para introducir acciones rentables y sostenibles desde el punto de vista medioambiental, económico y social, ¿no? Sobre todo para proteger sistemas comunitarios, claves como el agua, la agricultura, la pesca, la infraestructura y la salud. Es decir, que esos datos también van a servir para soluciones, digamos, compartimentadas y especializadas en cosas muy diferentes que se tienen que abordar. Yo diría casi todo se tiene que abordar, ¿no? Para el tema del cambio climático, ¿no? Y bueno, cada una de las 7 regiones bioclimáticas de Europa, la ártica, la atlántica, la boreal, la costera, la continental, la mediterránea y la montañosa, pues van a albergar una prueba piloto en el ámbito regional donde se van a poner a prueba y se van a aplicar soluciones innovadoras. Y bueno, pues todo esto, ya os digo, va a permitir recoger datos muy variados, compartir datos muy variados, ver qué no funciona, qué no. Al final es inteligencia artificial y economía de datos o economía del Big Data, pero en este caso puesto a un fin positivo. Esto está muy bien. Creo que es una herramienta esencial para ver qué no funciona y qué no, y todos los impactos económicos, sociales, tal. Entiendo que va por ahí la línea. Sí, es verdad que da miedo que esto que es una oportunidad se acabe convirtiendo, si no se lleva un buen rumbo, en una excusa, si queréis, para decir, bueno, vamos a recoger más datos, todavía no está muy claro, vamos a seguir recogiendo, no hagamos muchas cosas primero, vamos o sea, que sí, que hay que recoger datos y hay que compartir datos y ver qué funciona en cada cosa y cómo funciona y qué proyecto tiene más resultado que otro. Eso está clarísimo, ¿vale? Pero siempre, cuando leo estas cosas de cambio climático, estoy un poco alerta, porque como bien dicen muchos expertos en el cambio climático, ahora el problema no es tanto el negacionismo, porque ya es muy difícil negar el cambio climático por tanta y tan abrumadora evidencia científica. Ya parece como el zumbado, los zumbados de la pelista de No mires arriba, ¿no? Pero sí que hay una amenaza que era más que el negacionismo, viene del retardismo, que consiste básicamente en básicamente en personas, en entidades que sí que reconocen el problema del cambio climático, pero que tardan en poner en marcha medidas, o que ponen excusas, o que ponen en marcha medidas que no son las principales, ¿no? Porque sí, cuanto más datos recojas mejor, cuanto más afines el tiro mejor, ¿no? Pero hay cosas que hay ya muchísimos millones de datos sobre cuestiones que evidentemente hay que hacer sin lugar a dudas, ¿no? Como es el tema del abandono progresivo y a ser posible cada vez más rápido de los combustibles fósiles, eso no hay ninguna duda, ¿de acuerdo? Que eso debería ser la primera acción, ¿no? El tema del cambio y acabar con los combustibles fósiles y apostar por las energías renovables. De eso no hay ninguna duda. Entonces, bueno, que sí, que esto es poco brocha gorda, porque dentro de esta estrategia habrá que tomar muchas medidas y ver cuál que funciona más y cómo hacerlo y cómo no hacerlo, ¿no? Pero eso, que siendo importante eso, que no sirva esta buena herramienta como excusa para decir, bueno, pero vamos a recoger más datos antes de hacer cosas y más datos, cuando la ciencia del clima no es de antes de ayer, ¿vale? Que
Los primeros estudios que hablaban del cambio climático ya eran de los años 70 o incluso antes, ¿no? O sea, que ya son como 50 60 años recogiendo datos. Entonces, en algunas cosas era necesario, pero en otras está claro que ya sabemos por lo menos ciertas cosas que sí hay que hacer. En otras no, y por eso es muy interesante esta noticia positiva. Siguiente noticia, esto me ha gustado mucho, esta noticia de coticias.com, porque hay veces que son noticias que, por muy, si queréis, evidentes, que sí que lo son, pero aún así sigue siendo interesante a veces recalcar no sé si decir lo obvio o lo que desde luego está bien que se siga repitiendo de vez en cuando, porque por mucho que hayas dicho, siempre hay gente que hace las cosas mal, y la única manera de que no lo hagan es que de vez en cuando se recuerde que esto está mal hecho y que si haces esto eres un gañán. Y hablamos en este caso del abandono de animales. El titular de la noticia, ya lo veis, de coticias.com: compra peluches, no animales, porque los animales no deberían ser nunca en ningún caso una mercancía, y la mejor manera de combatir el comercio de seres vivos, por tanto, es no siendo cómplices del mismo. Por eso dice el artículo que no hay que comprar, que hay que adoptarlos en familia y de manera reflexiva y responsable. Y aquí sobre el tema de la reflexión es precisamente donde dice cosas que hay que tener en cuenta en ellas, más allá del titular. Pues sí, hay cosas que te plantea el artículo que tienes que tener en cuenta antes de adoptar un animalito. Nunca comprarlo, sí adoptarlo, pero antes de adoptarlo piensa en estas cosas porque es muy importante. Un momentito. Por ejemplo, al ser animales, sufren, son seres sensitivos, no son cosas, como dice la nueva ley. Entonces tenemos que aceptar que tendrán su carácter, que harán sus trastadas, que también tendrán que hacer, que algunas veces tienen sus necesidades y a veces harán sus necesidades donde no deben, y que tendremos que acompañarles durante toda su existencia, ¿no? Que un animal, por tanto, no se puede cambiar por otro como un producto, no debe ser devuelto, tampoco debe ser desechado cuando deja de ser un cachorro gracioso. Entonces, por eso hay que hacer una reflexión profunda. Y otro tema sobre estos animales que no es tan obvio es el de las alergias, ¿no? De que dice este artículo que una afección que padece un porcentaje muy importante de niños y adultos, el tema de las alergias, que a veces hay más gente alérgica. Entonces, claro, es muy, muy importante asegurarse con mucho tiempo que nadie de la familia, y esto está muy bien dicho, nadie de la familia lo padece, porque a lo mejor la alergia no la tiene el niño que quiere el perrito, pero a lo mejor lo tiene el papá o la mamá, o yo qué sé, o lo tiene el abuelo, o el abuelo a lo mejor no vive con la familia, pero viene a ver a la familia todos los domingos, o frecuentemente vienen los abuelos a casa y los abuelos sí que tienen problema, o lo tienen los primos que también vienen de vez en cuando, no sé, hay muchas cosas que tener en cuenta, que tiene que ver con el entorno nuclear de una familia, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de un contacto de manera prolongado con un animal, ¿vale? Entonces, este tema de las alergias me parece una muy buena puntualización, así como que también estamos hablando de seres que necesitan una serie de cuidados diarios: alimentación, abrigo, velar por su salud, limpieza, pasearlo. Importante, porque con los horarios laborales que tenemos, esto de pasear al perro es importante y es complicado a veces. Y no siempre se puede, y al final estamos con las discusiones familiares, las discusiones bueno, de que quién baja al perro, ¿no? Y que es un clásico en toda, vamos, es un 3-2-1 que diría Joaquín Luqui. Yo creo que eso ha pasado en casi todas las casas. En la mía pasó cuando teníamos perro, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, lo que dice el artículo, que es una frase que suscribo totalmente: si no están preparados o dispuestos a ello, lo mejor es comprarles a los niños un bonito peluche. También dice que hay que tener en cuenta que la mayoría de los animales necesita unos cuidados veterinarios, unos cuidados muy determinados. Por ejemplo,
En el caso de perros, gatos, conejos y hurones también, hay que ponerles vacunas, hay que desparasitarlos, hay que cuidar su aseo y corte de pelo, esterilizarlos también, muy importante, hay que esterilizarlos para evitar la proliferación de animales abandonados y hacerles revisiones periódicas para comprobar su estado de salud. Y sí, esto vale una pasta, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Estos cuidados, la comida vale una pasta, el veterinario vale una pasta, las vacunas valen una pasta. Si te coge alguna enfermedad el perro, pues también te vale un pastón también. Y no es cosa de tirar a un perro, desecharlo como si fuera una cosa si mañana se pone malito, ¿verdad? Porque es eso, no es un ser racional, pero es un ser sintiente al que vas a hacer sufrir, ¿no? Tenlo en cuenta. Entonces, pues sí, lo visto es uno de estos artículos que habla de cosas obvias, pero te habla de otras cosas que no son tan obvias y que a veces cuando pensamos simplemente las cosas buenas de algo no vemos las malas y hay que tenerlas en cuenta y me ha parecido un texto bastante completo, bastante sencillo, pero que en unos párrafos muy sencillos y muy cortos, pues que dice 5 o 6 cosas de las que te tienes que ocupar claramente, ¿verdad? Y a las que tienes que atender si se te hace con un cachorrito. Vale. Siguiente artículo del diario.es, fechas que hay que tener en cuenta en este año 2022 para cuidar el planeta. Fijaros que esto es un artículo más para las primeras alturas del año, pero bueno, estamos a 24 de enero y es casi hoy cuando ha salido este artículo en el diario.es y me ha parecido interesante porque bueno, te habla de fechas interesantes, no vamos a repetirlas todas ni las vamos a enumerar, que para eso está el artículo completo en el diario.es, pero sí me ha parecido interesante pues ir destacando un poco algunos de estos hitos, algunos, no vamos a hablar de todos, pero hay algunos que es interesante, como Estocolmo, se va a celebrar Estocolmo más 50, que bueno, que se cumplen 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano de 1972. Si queréis es el pistoletazo de salida de la preocupación y de la toma en consideración como un tema fundamental digamos, por parte de las Naciones Unidas del tema del medio ambiente. Digamos que aquí empiezan las Naciones Unidas a tomárselo muy, muy en serio en la cumbre de Estocolmo de 1972, esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Y 20 años después de esta cumbre tuvo lugar la cumbre famosa de Río del 92, que creo que también es fundamental en la historia internacional de la protección del medio ambiente. Entonces estamos hablando de un proceso muy importante. Luego vino todo lo demás, las cumbres el programa, digamos, de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, también parte de todo esto. El tema, evidentemente, de las cumbres del cambio climático. Entonces, sobran los motivos para hablar de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, estos 50 años. Y además, en esta cumbre también se determinó, o por, si queréis, por esta cumbre, se determinó que el día 5 de junio iba a ser el Día del Medio Ambiente, porque fue el día en el que también tuvo lugar, o se fijó, si queréis, esta conferencia de Estocolmo, este 5 de junio. Entonces, pues es muy importante estos 50 primeros años, hacer análisis, hacer resumen, ver qué hemos hecho, ver qué nos ha hecho, ver todo lo que falta por hacer. Entonces, siempre que sirva para esta reflexión es muy importante. También es importante entre estos hitos el Foro Urbano Mundial del 26 al 30 de junio. Es la conferencia mundial más importante sobre urbanización sostenible, también convocado por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Este foro mundial, el Foro Urbano Mundial, va a tener lugar en Katowice, Polonia, y se van a tratar temas que también están muy de actualidad. El tema de la rápida urbanización, el impacto de las comunidades, en las ciudades, en las economías, el tema del cambio climático y la política de los estados. La primera sesión, digamos, de este Foro Urbano Mundial se celebró en Nairobi, Kenia, en el año 2002. Veis un poquito que también hay un modus operandi aquí, ¿no? Estocolmo 72, Río en 92, luego llegó la cumbre de 2012 también, que fue muy importante. Eso en el ámbito, digo, de las cumbres de las Naciones Unidas de Medio Humano, y también en este caso el primer foro urbano mundial fue en Nairobi en el año 2002, y ahora en este 20 aniversario pues otro foro urbano mundial
de estos que se hacen, cumbres que se hacen cada 20 años y que acaban dando lugar a iniciativas importantes, ¿no? Importante también va a ser, como todos los años, el informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que presentará su actualización, su nuevo informe, su actualización del informe el próximo mes de septiembre, y ahí veremos una nueva evaluación. Lleva desde el 88 presentando informes, ya son 5, y ahora en 2022 se está ultimando el sexto, tras el cual hay más de 50 científicos y expertos de todo el mundo. Además, este nuevo informe, como os digo, va a salir a luz en septiembre de 2022, o sea, septiembre de este año, un par de meses antes de la próxima cumbre del clima, la COP27, 27 ya nada más y nada menos, que va a tener lugar del 7 al 18 de noviembre en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto. Precisamente una ciudad que, como dice el artículo del diario.es, se sufren fuertes consecuencias del cambio climático con temperaturas extremas. O sea que eso está muy bien porque estamos hablando de un lugar donde ya se está viendo que el cambio climático no es algo de... No es hablar de un futuro, que no, que es algo que está pasando ya y se están sufriendo consecuencias ya y se puede ver en la propia cumbre de la SED. Entonces, bueno, estas son las citas del año. A ver qué tal salen. Hablaremos de aquí en noticias positivas y bueno, que esperemos que la cosa salga bien. Sobre todo que toda esta parafernalia, todas estas cumbres sirvan para algo. Al final es que se trata de esto. Bueno, cambiamos de tema, que hablamos en nortes.me. Nortes es dentro de una plataforma dentro de público relacionado, si queréis, con, bueno, en este caso con Asturias, curiosamente. De hecho, además, si veis aquí, actualidad, temas, culturas, memoria, galerías, gente, un poco tirando de Bable, reivindicando el Bable. Es un artículo, habla de una cosa positiva, porque es una iniciativa que es bonita, pero también hay una parte chunga, pero a la que se le puede poner solución, y una de las soluciones es hablar del problema. Hablamos de TokTok, un recurso contra la violencia de género a punto de morir de éxito. El titular ya de por sí dice algo interesante y que nos hace levantar las cejas. Este programa de acompañamiento para mujeres víctimas de violencia de género lo puso en marcha Milenta Mulleres y es un programa de acompañamiento que funciona sin apenas recursos y gracias al voluntariado, pero que ya va siendo hora de que esto se acabe, ¿no? Como dice el artículo, que empieza de una manera que, como os digo, te hace por lo menos levantar una ceja. Dice el artículo, hay muchos recursos en Asturias dedicados a violencia de género, muchos institucionales, pero solo este está diseñado para realizar una labor de acompañamiento personalizada, importante, personalizada, para el que fueron sumando recursos y presentándose a subvenciones para poder contratar a una educadora social y dar un paso más allá del voluntariado. De hecho, Naya de la Madrid, que es una de las promotoras de esta iniciativa, dicen que conseguir juntar un sueldo o para un sueldo está siendo una auténtica gincana, porque las aportaciones económicas pues son irrisorias. El proyecto original pretendía contratar una educadora social, una psicóloga y una trabajadora social, y lamentablemente ahora han tenido que volver al voluntariado, han tenido que cancelar la campaña de difusión y están comenzando a dudar de la viabilidad del proyecto. Por eso se habla de morir de éxito, porque es un proyecto que está funcionando y que hace falta, pero es un éxito agridulce y que solo se puede intentar, si queréis evitar esta muerte por éxito, si hacemos presión y si hablamos de ellos, ¿no? A veces la única manera de hacer fuerza es precisamente dando la lata, ya que estamos hablando de una iniciativa que funciona y fíjate que están llamando a puertas, están solicitando reuniones con el Instituto Asturiano de la Mujer, con el Consejo Asesor de la Mujer, con el Consejo de la Mocedad, que están buscando apoyos y de todo tipo y están en esa lucha muy complicada, ¿no? Como os digo, es un programa de acompañamiento,
Y acompañar a mujeres víctimas de violencia de género no es fácil, ¿no? Todo empieza con un contacto telefónico y luego citas personales semanales, un trabajo constante y un acompañamiento que puedes ir simplemente a acompañarlas a hacer un DNI, animar a que se levanten de la cama, darles orientación laboral, hacerles la compra, ir al juzgado con ellas. Dice la Madrid que no tienen horario de servicio público, que atienden las llamadas de teléfono cuando suena. Y ese es un trabajo que está asumiendo, en este caso, la educadora social, que se llama Mónica Álvarez, que vienen todo tipo de consultas, desde mujeres que simplemente dicen que solo sé que estoy mal, a las que tienen la decisión muy clara, o bueno, o que ya tienen al energúmeno violento en prisión, pero que necesitan acompañamiento para solicitar ayudas. Que decir que hay millones de tipologías y claro, como dice la Madrid, esto no se puede gestionar desde el voluntariado. Han atendido hasta ahora 18 mujeres y en la actualidad ya no son 8, pero perdón, ya no son 18 que son las que han atendido en total, pero siguen con 6 en el proyecto, ¿de acuerdo? Empezaron a prepararlo, a diseñar esta iniciativa en 2020 y desde enero del pasado año, es decir, llevan un año, pues están aquí atendiendo usuarias. Y bueno, han creado en este año una red de profesionales, psicólogas y abogadas con perspectiva de género muy importante porque dicen que a veces se encuentran casos demoledores en el que la falta de formación se refleja en la revictimización continua de las que ya son víctimas de violencia de género y esa revictimización o esa falta de adecuación de los medios para atenderlas pues las machaca claramente, ¿no? De hecho, no han podido llevar a cabo una campaña que habían diseñado para promoción en institutos y, bueno, y para campaña para institutos de secundaria y universidad, que no se pudo llevar a cabo y que faltan muchas cosas, hay muchos recursos, dicen, pero faltan cosas. Y es cierto que todo el mundo sabe que existe el 016 y que hay que llamar y para qué hay que llamar, pero que el tema es muy complicado, que hay mozas que no se identifican, que no identifican que les está pasando, que están sufriendo violencia, aunque tienen un malestar que no identifican, precisamente por lo que hablábamos, que les falta formación y que la gente no está tan formada como cree, dice también Maya Ruiz, que es otra de las miembros de esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, pues Toc Toc, muchas gracias por poner en marcha esta iniciativa, este colectivo, milenta.org, ¿vale? Que tienen, aquí podéis ver todo lo que están haciendo y también tienen, bueno, aquí abajo podéis ver, venden bolsas, venden camisetas, también les puedes apoyar aquí. No, no tenemos una tienda, no vendemos productos, pero sí recompensamos tu aportación con algunos objetos y prendas exclusivas que ideamos para que empapes el mundo de feminismo y de paso nos ayudes a sacar adelante algunos proyectos. ¿Vale? No es que tengan una tienda, ¿no? Pero sí que te recompensan. También tienen esto del Teaming, que es una herramienta online de pequeñas donaciones. En este caso son microdonaciones de 1 euro al mes. 1 euro al mes. Te puedes unir aquí a Teaming. Aquí hablan esto del merchandising, que eso no significa que sean tiendas, pero bueno, por un te dan, digamos, por un donativo a la asociación de 11 euros, te dan por 11 euros de donativo en la bolsa, por una camiseta esto 16 euros. Bueno, ¿esto qué es? A ver, danos tiras. Si te interesa, echanos un cable, te ponemos la forma de poner tu granito de arena en. A ver qué más. Tipos de socias también aquí. Bueno, hay un montón de formas en las que participar, diferentes formas de asociarse. Seguro que. Y si no puedes ayudar económicamente, pues al menos difunde su labor. Aún así, que digamos esto, si puedes rascarte el bolsillo, ráscatelo. Que no estaría mal. ¿Vale? Y vamos a terminar con la última noticia de feminista.com. Elaboran una escala que mide el riesgo de muerte por causa cardiovascular en mujeres. Bien. Tiene muchas narices, pero es así. Por supuesto que hay sesgos en la ciencia y hay sesgos de género. Todo el mundo sabe, es una de las cosas que yo creo que está llegando al conocimiento popular, pero si no te lo cuento, ¿no? Siempre está la cosa de que cuando tienes un infarto, ¿no?
siempre se dice que te duele el brazo izquierdo, creo que es el izquierdo, es uno de los síntomas de que te puede venir un infarto. Vale. Eso pasa en el caso de los hombres. Pero este síntoma no se da en las mujeres, pero el problema es que como hay un sesgo de género lamentable en todo, el patriarcado está en todo y también en la ciencia, pues como durante demasiado tiempo, durante todo, bueno, desde siempre, desde que se salió lo del brazo, pues se ha usado como síntoma para hombres y mujeres. Y esto, al no ser algo que sufren las mujeres, al no ser un síntoma que les ocurra a las mujeres, pues no vale para prevenir infartos en las mujeres. Y eso provoca que muchas veces haya más mujeres que hombres que sufren problemas de infartos porque no se sabe identificar los síntomas de las mujeres que son otros, no son el del brazo, en el caso del infarto, ¿no? Que hay más problemas cardiovasculares. Pues bueno, un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha elaborado una escala que sí permite detectar el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en mujeres mayores de 50 años. En este caso no hablamos de síntomas, hablamos de una escala que, ya os digo, tomando una serie de parámetros, pues mide el riesgo de mortalidad que una mujer pues tiene un riesgo X dependiendo de los resultados que dé en esta escala que está hecha con diferentes factores y bueno, analizando estos factores se puede medir el riesgo de morir por problemas cardiovasculares en un periodo de 6 años de las mujeres, en este caso de edad menopáusica. Es una herramienta que ha elaborado el grupo de investigación cardiovascular GreenCava de esta Universidad de Elche y que supone un avance en el conocimiento de las cardiopatías en mujeres. Históricamente menos estudiada estas cardiopatías y estos bueno, digamos en general está históricamente menos estudiadas que en los hombres estas cardiopatías, que esto lo dice directamente, hay un comunicado de una institución académica que dice que las cardiopatías en mujeres están históricamente menos estudiadas que los hombres. Este estudio se ha publicado en la revista española de cardiología, ¿de acuerdo? Y nos alegramos de que exista y ojalá llegue un momento en el que de verdad la ciencia sea neutra. Pero mucho me temo que en cualquier cosa en la que tiene cabida el ser humano y que está guiada por los seres humanos no hay neutralidad. Tampoco nosotros somos neutrales, como decimos en Noticias Positivas, se puede ser honesto, eso significa no mentir, ser crítico incluso con la gente que piensa como tú, incluso con la gente que defiende lo mismo que tú, ¿vale? Se puede ser honesto, pero nunca objetivo, nunca neutral. Y la ciencia tampoco es objetiva. Por eso existen innumerables avances científicos que tienen que ver con el arte del matar, por eso la industria militar es la más avanzada, porque no somos neutrales y porque lo que más nos interesa es usar la ciencia como herramienta de poder y no como liberación de la humanidad, ¿de acuerdo? En fin. Dicho lo cual, no quiero que se entienda esto como un lenguaje negacionista ni antivacunas. Parece que dices esto y ya tienes que aclarar que sí, que yo me pongo las vacunas, aún así soy bastante crítico con cómo se está llevando esto, con el tema, por ejemplo, económico de las vacunas, que no puedas saber los contratos públicos que son públicos porque la vacuna las han comprado instituciones públicas y son muy opacos y se amparan en temas de, digamos, de secreto profesional y de competencia, ¿no? Pero hay problemas que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Es decir, que entre los antivacunas zumbados y los que aceptan acríticamente prácticas que rozan casi la prevaricación y que tienen que ver con las cuestiones económicas y de las vacunas, pues hay un término. En fin, no me voy a enrollar más porque ya estamos acabando el programa. Lamentablemente al final no hemos podido contactar con la persona de la ILP del Mar Menor. Bueno, pasan en los medios grandes, un asunto personal ha impedido. Hasta última hora no sabíamos si iba a poder ser así, pero ha sucedido así. Si en otro momento podemos hacerlo, lo haremos. Pero bueno, nos lo hemos ocurrido igualmente, creo que hemos hecho un contenido interesante. La noticia positiva es que estamos siempre aquí dispuestos a contaros que un mundo mejor es posible. Como siempre decimos, si te ha gustado, dale like o suscríbete, dependiendo de si nos ves bueno, pues o por aquí por Twitch, o por YouTube, o por iVoox, que hay muchas maneras de vernos. Y como siempre te digo, deseo que la vida te traiga noticias positivas todo el rato. Y nos vemos, nos queda un programa más esta semana.
Ya os diré, no sé si va a ser miércoles o jueves, lo veréis por nuestras redes sociales, que lo veis aquí arriba. Y como os digo, nos vemos pronto aquí en Noticias Positivas. Mientras tanto, pues lo dicho, que tengas noticias positivas todo el rato. Chao.